Valeria, veo que has establecido un editorial que tiene ya un fondo bastante interesante. ¿Cuáles son como las líneas principales que te interesa desarrollar en este editorial? La editorial tiene 15 años. Para una editorial es adolescente. Niña. Sí, bueno, está entrando en la pubertad, adolescencia. Nosotros publicamos en castellano 4 colecciones y una colección en catalán, que es una particularidad porque estamos ubicados en Barcelona. Nos dedicamos a publicar autores, la mayoría de ellos inéditos en castellano, porque publicamos fundamentalmente traducciones. La traducción como tal es algo que me interesa mucho, me ha llamado siempre mucho la atención, a mí en especial. Creo que no se puede pensar en términos de literatura universal sin pensar en serio qué supone la labor de un traductor. Nos interesa presentar autores que tengan una visión, digamos, un punto de vista singular sobre el mundo, sobre las cosas. Es decir, por ejemplo, una de nuestras colecciones se llama Paisajes Narrados, que son estos libritos de este formato así pequeño. Es la colección con la que nos estrenamos hace 15 años y es una colección que intenta indagar cómo se construyen los lugares reales e imaginarios desde la literatura, ya sea una ciudad, ya sea una región, un país, un paisaje determinado, etcétera, justamente. Creemos que la idea de fondo, digamos, es que los lugares existen indudablemente físicamente, pero son resultados sobre todo del punto de vista de quien los mira, es decir, de la mirada que se proyecta sobre ellos. Algunos lugares reales son también imaginarios. Exacto. Por lo tanto, ahí indudablemente la literatura tiene un papel fundamental, un papel que nos puede marcar conscientemente en la medida en que leemos a un determinado autor, pero también indirectamente, quizás no seamos conscientes hasta qué punto. Cuando visitamos Roma, visitamos París, visitamos Nueva York para hablar de ciudades que han sido ampliamente tratadas en la literatura, en realidad las estamos visitando ya con unas ideas previas, ciertas imágenes previas que no somos conscientes que son resultado a lo mejor de la mirada de un determinado escritor. Claro, yo me imagino pues el París de Proust. Claro, o el París de Balzac. El París de Balzac, pero bueno, de eso puede haber menos saldos, o el Dublín de Joyce, claro, o el Buenos Aires de Borges, claro, indudablemente, marcan mucho la lectura romántica. Entonces ahí, digamos que es una colección, por un lado muy abierta, porque no está limitada a ningún tipo de género. Hemos publicado novelas, ensayo literario, algún diario, reportaje, etcétera, todos de gran calidad literaria, creo yo. Entonces, por ese lado, muy abiertos, pero con la condición, digamos, de que el lugar tenga un papel determinado. Y luego las otras colecciones también. Pero otra tiene un nombre de lugar muy fuerte. Y la otra tiene un nombre de lugar muy fuerte, que es Alexanderplatz, que es una colección ahí también, digamos, que combina tanto narrativa como ensayo, en ese caso muy focalizada a lo que es la cultura alemana y digamos el tipo de literatura resultado del contacto con la lengua alemana. Es decir, no Alemania entendida en términos exclusivamente geográficos, sino entendida en términos bastante amplios, es decir, Mitteleuropa y también, digamos, aquellos centros urbanos en los que la presencia del alemán, ya sea a partir de periódicos, etcétera, pudo haber tenido un papel destacado. Por ejemplo, Praga, sin ir más lejos, que tuvo un grupo de escritores en lengua alemana, evidentemente Kafka es el más conocido, pero también, por ejemplo, está Egon Erwin Kisch, que nosotros hemos publicado, Franz Werfel, que hemos publicado alguna cosa suya también, pasó por Praga, que amplían, digamos, ese marco, ¿no? Y la cuarta colección es, la que no... Y luego hay otra colección que se llama Con vuelta de hoja, y esta colección quizás tiene puesto mucho más el acento en el ensayo, un ensayo con
fuerte vocación literaria. Por ejemplo, aquí hay este tomito, es un libro precioso de una filósofa, Rachel Bespalov, que ella es judía, tuvo que emigrar a los Estados Unidos, y este ensayo se llama De la Ilíada, que tiene un posfacio de Hermann Broch, analiza de manera muy aguda y con muchísima delicadeza la cuestión de la guerra. Entonces, además hay una visión comparativa muy bonita entre Homero y Tolstoy, que es muy sugestiva. Y indudablemente esto es un ensayo relacionado sobre todo con temas de pensamiento, pero tratado con mucha elegancia desde el punto de vista literario, que es una cosa que a mí me interesa mucho. Bueno, y luego hay una última colección, porque es la más reciente, que se llama Tour de Force, que aquí el acento está puesto mucho en la cuestión narrativa. Son novelas, la mayoría de ellas muy contemporáneas, pese a que esta precisamente no lo es. Esto es un inédito de un escritor en lengua hebrea, que es Fogel. Es un inédito que se encontró en un archivo de Israel en el 2010. Una maravilla de libro, una novela vienesa sobre justamente las peripecias de un joven judío que justo antes de la Primera Guerra Mundial se instala en Viena y establece una relación peculiar con la dueña de la casa en la que se instala y su hija. Es decir, es una estructura a lo Lolita, prefigura Lolita, solo que la fuerza, digamos, de esta novela en realidad reside en cómo está retratado el mundo vienés en ese momento. Los personajes secundarios de la novela son extraordinarios. El mundo de la noche, ciertos ambientes subversivos, algún anarquista, todo lo que, incluso algún empresario sin escrúpulos. Está muy bien trazado ese momento en el que en realidad ya asomaba mucho el cinismo, que luego ha acabado un poco por prevalecer en el siglo XX y XXI. Sí. Bueno, con una editorial en cierta manera, con una selección que uno podría llamar sofisticada de títulos, de autores que no están en las primeras páginas de los periódicos ni en la boca de todo el mundo, han despertado interés, me supongo. Yo creo que este es el tipo de... Sí, realmente es una tarea muy difícil, indudablemente. Es una tarea difícil que requiere de mucho esfuerzo, mucha dedicación, también mucho entusiasmo. Es algo que sin el entusiasmo no se podría hacer, porque la compensación que da este oficio viene por ahí. Es decir, viene cuando se produce la satisfacción de ver que ese libro que tú has digamos, preparado con tanta dedicación, incluso emoción, pues según qué casos llega digamos, a los destinatarios que correctos en el sentido de que saben apreciar ese tipo de libros y esa Y aprecian la buena traducción. Sí, eso es importantísimo para nosotros. Pero déjame contarte algún caso, no me voy a extender demasiado, que nos ha hecho particularmente felices. Nosotros nos estrenamos en la colección Paisajes Narrados con 2 libros, uno de Joseph Roth, Las Ciudades Blancas, y otro de una autora italiana completamente desconocida en lengua castellana, se llama Marisa Madieri. Publicamos ese libro con un posfacio de Claudio Magris, el escritor trestino, el autor de El Danubio, Microcosmos, etc. Ese libro fue, digamos, era una incógnita, es decir, primero porque nos estrenábamos como editorial y estrenábamos una autora en lengua castellana. Ese libro, ahora yo voy a regresar a Barcelona la semana que viene, lo tengo que reimprimir por enésima vez. Es un libro que realmente causó un impacto enorme en distintos tipos de lectores, muy jóvenes, de mediana edad, mayores, hombres, mujeres, con un amplio espectro de lectores. Eso ha sido realmente para nosotros un milagro y poder experimentar muy pronto
la emoción de recibir cartas de lectores en la editorial preguntándonos por esta autora, si había escrito algo más, si lo íbamos a publicar. En fin, fue realmente una compensación muy grande. Y insisto, fue un riesgo hacer eso. Luego otro caso, que fue un poco tiempo después, que es un libro que yo leí con 18 años y que en mis fantasías editoriales de mi primera juventud había, digamos, pensado en que me habría gustado mucho poder publicar, y se hizo realidad ese sueño. Es un libro que se llama LTI, la lengua del Tercer Reich. LTI es la abreviatura de Lingua Terzi Imperi. Ese libro es de Viktor Klemperer, que es un filólogo alemán de origen judío, que consiguió sobrevivir a la barbarie nazi porque estaba casado con una mujer no judía. Por lo tanto, él era catedrático, no pudo ejercer más, lo pusieron a trabajar en una fábrica, le quitaron su casa, su biblioteca, incluso su gato, en fin, se quedó sin prácticamente nada, pero conservó la vida. Y él lo que hizo durante cada día de su vida, porque además sus diarios abarcan mucho más que no solo el periodo del nazismo, fue tomar nota de muchísimas cosas, pero sobre todo de algo en particular, que fue la evolución del lenguaje cotidiano durante el nazismo. A partir de ahí, del material en bruto que él fue recopilando, todas estas expresiones, los términos, etcétera, que se iban introduciendo en el habla de la gente, él escribió este ensayo, que es el que nosotros publicamos, y en el que demuestra una cosa fundamental, y lo demuestra además de una manera que al mismo tiempo es erudita, por los ejemplos que da, las explicaciones que da, pero muy legible. Es decir, es un libro entretenidísimo de leer, es decir, te demuestra lo apasionantes que son las cosas que tienen que ver con la lengua, que demuestra algo muy importante, que la manera de cómo se transmitió la ideología nazi a la población, a la gente de la calle, no fue, sobre todo, es decir, no fue de la mano de las grandes manifestaciones, los grandes discursos que se mantenían en los congresos del partido nazista. Todo eso tuvo su papel, el gran despliegue propagandístico, todo eso tuvo su papel, pero sobre todo se produjo de la mano de unos términos, palabras, que se iban introduciendo, él dice, como pequeñas gotas de arsénico, en la lengua que utilizaba la gente todos los días. Y de esa manera las personas se transformaron en transmisores de ideología, de manera inconsciente, sin ni siquiera saberlo. Transmisores de ideología nazi. Es extraordinario ese libro. No, sí, además resulta bien interesante el paralelo eventual con el libro posterior, con el 1984, y con los artículos de Orwell sobre la caída del idioma inglés, el deterioro del idioma inglés. Exacto, es que en una situación mucho más dramática y probablemente con una presentación mucho más sistemática. Sí, parece una cosa súper fascinante. Realmente, además es otro de estos libros que realmente la alegría también fue ver que fue muy bien recibido. Es un libro que ahora también lo hemos reimpreso muchas veces, que es un libro de referencia en las universidades. Es un libro que no se puede obviar para hablar de determinadas cosas. Y claro que está limitado a ese periodo, pero evidentemente permite comprender los mecanismos, ¿no?, de transmisión de ideología, que por lo tanto entonces a partir de esa experiencia uno puede también analizar otras. Sí, porque también el lenguaje contemporáneo a través de la prensa, de los burócratas, los discursos de los políticos en las elecciones, le da a uno la impresión de que hay una manera sutil de simplificar el mundo a partir del lenguaje. Por ejemplo, ahora mismo en Europa, con la profundísima crisis económica que estamos sufriendo y las sucesivas, es decir, políticas de reajuste, entre comillas, económica y de recorte, en fin, de gasto público, etcétera, etcétera, todo eso ha generado una jerga, una jerga engañosa, específica y engañosa,
que sobre todo tiene su origen en no llamar a las cosas por su nombre. Es decir, el eufemismo es uno de los... El eufemismo domina, sí. Domina. Sí, pero claro, y puede ir mucho más allá de eso. Es decir, no solo el eufemismo, sino que también hay otras cosas. Y esas las analiza Klemperer. O sea que es un libro que yo creo que en ese sentido sigue siendo de actualidad. Y además ha sido uno de los hitos de la editorial también en ese sentido. O sea que es difícil, es una tarea muy difícil, pero cuando llega el momento de las compensaciones, estas pueden ser enormes. Pues yo mirando muy por encima el catálogo, es un catálogo muy atractivo, extraordinario. Y hice el chequeo un poco ritual de ver si en Bogotá se pueden leer estas obras y encontré que una biblioteca tiene 77 títulos de esta editorial, que probablemente debe ser por ahí la mitad de lo que ha publicado. Me alegra muchísimo. Bueno, me alegra mucho verte en Bogotá. Me alegra que Bogotá tenga bibliotecas tan bonitas y realmente que estén tan al día. Ojalá sirvan para que los jóvenes cada vez se animen más a seguir encontrando en la literatura es que es el mundo. Es imprescindible. La literatura además no solo sirve para estimular la imaginación, sirve para aprender a pensar. Por supuesto, yo creo no que podemos pensar sin la literatura. Sí, yo creo que es esencial. Muchísimas gracias. Gracias.